Y ahora estamos en vivo. Creo que usted también le dice. Hola, buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están? Estoy aquí muy emocionada y honrada de tener la visita de la periodista Isabel Cuervo. Como ya vieron, nos va a platicar pues esto, ¿qué se debe tantas revueltas, tantas ideologías y sobre todo con una careta de caridad, ¿no? O de filantropía. Entonces vamos a hablar de este señor tan polémico y ahora tan sonado, Soros, pero bueno, quería darle la bienvenida y esta es su casa cuando quiera, tiene aquí el espacio abierto. Ella nos está hablando ahorita de Estados Unidos, pero es colombiana y estaba en Radio Martí y nos va a platicar también su testimonio porque debido a la exposición de todo esto y de las injusticias y demás por su excelente trabajo periodístico, pues la corrieron, ¿no? Entonces, ya también nos va a contar de esto. Isabel Cuervo, ¿qué tal está? ¿Cómo estás, Laura? Pues un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo pues estar hablándole al pueblo mexicano. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial de Valora Radio. Para mí ha sido un honor el que hayan considerado invitarme y el estar aquí contigo, Laura, pues es supremamente importante, no solamente la temática que tú acabas de nombrar, por la cual pues se ha infringido el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, en mi caso puntual, en mi caso específico, sino también porque estamos en momentos a nivel espiritual bastante difíciles de manejar, así que es para mí un agrado poder llegar al pueblo mexicano de la mano de una emisora como la de ustedes que se encarga del trabajo espiritual tan olvidado últimamente. Ay, muchísimas gracias. Sí, claro que sí, sobre todo de olvidado, ya estamos viendo censura, ¿no? Entonces creo que es importante estar al frente de las libertades y bueno, sobre todo en cuestionarla, que por qué se nos están vendiendo unas cosas como derechos cuando atentan hacia otras personas, ¿no? Sí, sí, dice. Hay un toque. Te perdí ahora, te perdí. Bueno, No sé si me escuchan, ¿ok? Si me a ver, escuchan bien. Bueno, sí, estabas hablando de cómo la tergiversación, primero que todo de los valores, ¿no? Los valores, pues son valores, no hay ni siquiera que explicarlos, pero al parecer en los últimos tiempos sí toca explicar cuáles son los valores fundamentales que no podemos perder como seres humanos, es decir, la ética y la moral nunca fue tan discutida o tan tergiversada como está ocurriendo en los últimos tiempos. Eso marca un precedente de alarma inmediata para las personas que estamos tratando de transmitir la verdad. Parte de eso son las consecuencias que le ocurren hoy en día a mi vilipendiada profesión, a mi vilipendiado oficio de informar, porque siempre gozamos de gran reputación y de gran apoyo de las sociedades como periodistas, pero estamos viendo actualmente que el periodismo comenzó desde hace varios años a ser, como te decía, vilipendiado, abusado, señalado y en muchas ocasiones con justa razón, hay que decirlo, porque también el mea culpa es muy importante para poder hacer correcciones en torno a cómo uno se comporta, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Pues las consecuencias de eso la estamos viviendo hoy en día. Es decir, el oficio, la profesión que era para darle voz a los sin voz, para darles voz a aquellos desvalidos, a aquellos que no tenían la opción de ser escuchados, pues se convirtió sencillamente en un mismo show mediático en donde la misma profesión se ha ido devorando a sí misma con gran ayuda de, como tú bien decías hace unos minutos, de los que quieren jugar una careta de la bondad, pero en realidad están jugando con el destino humano, con los destinos
no solamente geopolíticos a nivel mundial, sino también a nivel social, están jugando con estas sociedades manipuladas a partir de muy buenas intenciones que realmente no son tal cuando tú indagas un poco más allá y te das cuenta que grandes masas poblacionales están siendo utilizadas a partir de ideas muy benévolas, ideas al parecer muy loables, que entonces se convierten nada más que en una herramienta de manipulación social de la gran ingeniería social que está ocurriendo actualmente en muchísimos países del mundo ya a nivel global. Sí, totalmente. De hecho, yo quería preguntar, bueno, cómo surgió todo esto, que se especializaba en la relación Cuba, Colombia y Venezuela, ¿no? Entonces quería preguntar cuál es la relación y bueno, y ahora yo creo que ya todos tenemos relación, ¿no? Estamos viendo cómo Argentina está en suma izquierda y no, ya no es tanto por ponernos, pues sí, como del lado de derecha o izquierda, sino que ¿qué nos están vendiendo, ¿no? Ir detrás de los valores que nos están vendiendo, creo yo, para la gente que nos está escuchando y van a decir, bueno, van a hablar de política y no sé qué. Bueno, pues es que nos tiene que importar a todos porque, o sea, gobiernan para el pueblo, entonces nos tiene que importar a todos. ¿Qué nos puede decir? Y es lo que yo siempre digo, Laura, puede que la política no te importe, pero tú sí le importas a la política. Es decir, todo lo que decidan nuestros gobernantes nos afecta directamente a todos como ciudadanos. Por lo tanto, aunque a muchas personas no les interese la política, eso no significa que no va a ser afectado por las decisiones políticas desde sus gobernantes más cercanos hasta los más lejanos. Como bien decías hace unos minutos, sí, lo estamos viendo en diversos países, las consecuencias de la manipulación social que explicaba hace unos minutos, pero sobre todo estamos viendo que ya la situación geopolítica no depende entre derecha e izquierda, ya ese discurso se quedó atrás, ya ese discurso se queda por allá en la época de la Guerra Fría y dejémoslo por ahí en los años 60 si vamos a ahondar realmente en lo que está ocurriendo al interior de las sociedades, tenemos que pensar en términos geopolíticos de lo que es el globalismo. Y me gusta explicar bien cuál es la diferencia entre el globalismo y la globalización, porque suele ocurrir una tergiversación en estos significados. La globalización es aquello que te permite tener a ti en tu país, en México, acá en Estados Unidos, al argentino en su país, al chileno, al boliviano, productos o bienes de diferentes lugares del mundo de una forma maravillosa, en donde podemos beneficiarnos de los grandes productos de otros lugares, ¿no? Los chilenos nos mandarían sus vinos, los españoles nos mandarían sus aceitunas y así, por simplificarlo y decir algo muy sencillo para que sea muy comprensible para todos, ¿no? Estaríamos no solamente ejercitando la maravilla de la globalización, en donde todos podemos disfrutar de los beneficios económicos y de productos de otros países con muchísima agilidad, con muchísima facilidad. Eso es la globalización, pero el globalismo, estamos hablando ya aquí entrando en un terreno más filosófico, político y social, en donde tenemos que aprender a diferenciar que el globalismo es una idea que se le ha ocurrido a una gran cúpula de poder económico mundial, en donde aspiran a que seamos manejados toda la población bajo un solo gobierno mundial. Ese gobierno mundial estaría quitando las independencias de las naciones, borrarían fronteras, eso suena muy bonito, pero no es tan bonito en términos pragmáticos, políticos, sociales, porque cuando te borran a ti las fronteras, quiere decir que también tendrían que entrar a tener injerencia política y de decisión dentro de tus países. Entonces están robándote también la capacidad de tu independencia como nación. Estarían hablando también de una sola religión global,
pero ¿quién va a decidir quién es esa religión? ¿Bajo qué parámetros está establecida esa religión? ¿Por qué tendríamos que tener la misma religión en Colombia, en México, en la India, en España? O sea, me parece que eso ya atenta contra la libertad de culto y la libertad de expresión de cada uno de los países y de cada una de las personas, porque ¿quién va a decidir qué religión es la que supuestamente nos va a convenir a nivel global? ¿Quién se va a adentrar hasta la interioridad de nuestro derecho a elegir cómo manejamos nuestra espiritualidad? Yo creo que esto se entiende muy bien dentro de la audiencia que tiene Valor a Radio y estoy muy agradecida por eso, porque en este momento no tenemos que hablar solamente de política, sino de valores también fundamentales humanos y también de espiritualidad, porque lo que estamos viviendo tiene mucho que ver con la espiritualidad y con la tergiversación de los valores, porque por allí comenzamos. Y me preguntabas de ese triángulo Colombia, Cuba, Venezuela, y quisiera tocar ese triángulo geopolítico tan importante sobre el cual yo llevo llamando la atención hace muchos años, porque ese triángulo, lo que ocurra allí, va a afectar no solamente a la región latinoamericana, sino va a afectar profundamente en el ámbito geopolítico mundial. ¿Por qué lo digo? Pues porque desde hace muchísimos años estamos viendo cómo en Latinoamérica esas guerrillas y esos grupos de izquierda insurgentes que se convirtieron en grupos terroristas, también narcotraficantes y también grupos que se pasean por Cuba y por Venezuela, alimentados a nivel ideológico, alimentados en términos políticos, se han ido adueñando de no solamente lo que es el ámbito político, sino también de la ideología. Y la ideología comienza a venderse de una manera solamente como desean que sea vista por la sociedad. Eso se le llama manipulación ideológica, que no es otra cosa más que pedirle a la gente que piense y que sea válido solamente como este grupo de gente piensa. Eso pues lleva ejecutándose en países totalitarios, en países en donde no hay libertad de elección, en donde no hay derecho al voto, como Cuba, como China socialista y como países totalitarios, en donde no es válido el derecho a disentir. Eso también hace parte de la globalización y del globalismo, perdón. Ahora ya me equivoqué yo también. Entonces, eso también hace parte del globalismo, ¿no? El no tener derecho a disentir. Entonces, bueno, eso... Sí, y mencionaba... No, adelante, ahorita le pregunto. Ya, te decía entonces para concluir con el triángulo geopolítico Cuba, Colombia y Venezuela, la importancia, yo lo toqué especialmente en el reportaje que hice en 2018 sobre el señor George Soros. A ese reportaje es al que te referías al inicio de la entrevista y bueno, para las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar de este caso y de este reportaje, pues están invitados a pasar por mis redes, por allí van a poder encontrar mi trabajo. Estoy como Isabel Cuervo en todas mis redes sociales, mi canal de YouTube, pues Isabel Cuervo, ahí van a poder encontrar este famoso reportaje censurado y lo digo con toda la modestia del mundo, famoso porque lastimosamente fue censurado. Yo trabajaba para la agencia de noticias del gobierno de los Estados Unidos, USAGM, USA Global Media, bajo la cual estaba Radio y Televisión Martí, trabajaba para la plataforma de televisión, para el Buró de Noticias en Español, especializado en cubrir noticia para informar al pueblo cubano, especialmente para el pueblo cubano, porque es el país que tenemos desde este lado del mundo, en este hemisferio, que no goza de libertad de prensa. Bueno, ahora ya también tenemos a Venezuela, tenemos Nicaragua, y para allá también transmitíamos para el resto del mundo. Pero con gran énfasis en estos países que no gozan de libertad de prensa. Lastimosamente, mi reportaje estuvo
fue censurado en octubre de 2018 después de que llevaba 5 meses al aire sin ningún tipo de problemática. En él informó sobre la injerencia justamente de esta persona, George Soros, que se vende como un gran filántropo a nivel mundial, pero que ya que he tenido tanto tiempo para estudiarlo y para investigarlo, puedo decir sin temor a dudas de que es un gran injerencista mundial. ¿Injerencista en qué? En lo que acabamos de hablar acerca del globalismo. Ese es su culmen, ese es su objetivo, las sociedades abiertas que no son más que el globalismo pues a nivel mundial, ¿no? Sí, totalmente. Usted estaba comentando que quieren hacer un tipo, bueno, en el globalismo también quieren implantar como un tipo de religión, ¿no? Una misma creencia para todos. Pero habría que preguntarnos todos, bajo lo que estamos viendo hoy en día, cuáles son los valores, porque valores hay, pero yo creo que son antivalores, ¿no? Pero nos los venden como valores. Entonces, habría que preguntarnos qué tipo de religión nos van a implantar. O sea, ¿con qué sentido? En el que ahora healthcare o cuidado de la salud es un aborto. Entonces, yo creo que va más allá, ¿no? O estamos viendo lo de Black Lives Matter, que en realidad es segregar, o sea, es ir como por la gente que no ha tenido nada que ver, que fueron sus ancestros o incluso sus ancestros no fueron, pero bueno, y como eres blanco ya tienes que arrodillarte ante un negro, ¿no? Entonces, y no lo digo denostativo, quien crea que la palabra negra es denostativa es porque tiene sin duda un problema de racismo, ¿no? Entonces, no sé, estamos viendo como esto que a mí me parece, ¿bajo qué religión? O sea, y ya no solo, o sea, quiero como que romper mitos de, bueno, el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, etcétera, porque al final nosotros nos tenemos que unir porque compartimos unos valores y creo que son muy fuertes y buenos, ¿no? Justamente en contra de esto que se llama el globalismo, pero me quedo pensando, esas creencias serían más que nada, más que algo como una deidad, van a ser justamente las creencias, o sea, para ahorita la gente los dogmas es un Black Lives Matter, por ejemplo, ¿no? No sé qué piense usted, porque en realidad, o sea, se están volviendo esas, no sé cómo decirlo, esos estandartes o esas ideas, son sus creencias de su religión, por así decirlo, por así llamarlo. Y bueno, también me atrevo a decir sobre lo que decía de las ideologías implantadas. Quiero que nos platique también, porque nos comentaba que trabajaba en una cadena para transmitir a Cuba y bueno, para las personas que no tienen expresión, pero ¿cómo ha sido todo esto? Es como, yo creo, la enfermedad y yo te doy la cura. Entonces quiero que hablemos un poco de las FARC y cómo Cuba los estaba pues apoyando, ¿no? En muchos casos a estas narcoguerrillas o el ELN también. Y sí, o sea, dar como, más que nada, ¿en cuántas revueltas se ha visto este señor tan polémico, el Soros? Muchísimas, porque lleva operando desde el año 79, en que nació su fundación Open Society Foundations, que queda aquí ubicada en Nueva York, su sede. Esta organización, esta fundación de George Soros, funciona alrededor de 120 países, 122 países del mundo. En esa cantidad de países, Soros, que es un multimillonario, un súper, ultra multimillonario, especialista en repartir dinero a manos llenas a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación en el mundo, pues por medio de sus millones puede generar gran influencia, por no decir nuevamente injerencia, en todos los países a donde él reparte ese dinero. ¿Para qué lo reparte? Pues para vender sencillamente su ideología. ¿Cuál es la ideología de George Soros? La de las sociedades
abiertas. Unas sociedades abiertas en las Open Society inspiradas en Popper, en el gran Karl Popper. Hay que estudiar a Popper, pero un poco también tergiversado el mensaje de Popper, pero él lo tergiversa a su manera porque es una persona no solamente con un gran poder económico como multimillonario que es, sino que es una persona con un gran poder político, porque al inyectar todos estos millones, no solamente en organizaciones y en medios de comunicación en el mundo entero, sino también en partidos políticos, pues fácilmente pueden ser personas que, estos políticos que obedezcan a sus propios intereses. Parte de esos intereses son los de manejar la ideología de las personas y allí caemos en algo que tú acabas de nombrar y son aquellos divisionismos. Desde hace muchas décadas estamos viendo cómo se dividen las sociedades. Se dividen las sociedades no solamente en cómo se venían dividiendo por los marxistas de antaño en cuanto al obrero, pobre, abusado por el gran patrón. Ya eso no era suficiente, así que empezaron a incursionar nuevas divisiones a nivel social. Entonces, cobraron gran relevancia los grupos feministas, cuando el feminismo lo venimos escuchando desde los 60, pero no con este ahínco, no con esta importancia de odiar al sexo opuesto, en donde hay que enfrentar al sexo masculino y el sexo femenino, en donde hay que odiar al otro, en donde hay que recriminarle todas las culpas de lo que ocurra. Entonces ya vemos que hay un tipo de manipulación en cuanto a ideología. Esa es la importancia. Entonces, es importante dividir también las sociedades en razas. Por eso es que entran también con gran ahínco aquellas divisiones entre blancos, negros, indios, aquello, y comienzan a atomizar por dentro las sociedades. Nosotros en Latinoamérica somos un crisol de razas. Nosotros en Latinoamérica usualmente no tenemos esos estigmas y esos problemas como tú misma lo acabas de decir. En Colombia el negro es negro, en México también, el blanco es blanco, el indio es indio y somos un crisol, somos mestizos, es que venimos de esa mezcla. Por eso no tenemos esos prejuicios tan marcados tal vez como ocurren aquí en los Estados Unidos, en donde a una persona de la raza negra no se le puede decir negro porque ya inmediatamente piensan en una acepción negativa. Aquí entonces hay que decirle afroamericanos, entonces aquí ya no se sabe cómo se puede hablar, entonces las diferencias de religiones también se supone que son muy respetadas, pero ojo, porque también han sido utilizadas para dividir a las poblaciones. Entonces, entre judíos, entre cristianos, entre católicos, entre anglicanos, unas divisiones en donde ya rayan cualquier nombre que tú, o nombramiento que tú hagas de otra religión, entonces tiene que ser muy cuidadoso, con muchas pinzas, porque siempre está por delante el pensamiento de que puedes ofender, puedes catalogar negativamente a otra persona. En mi caso, George Soros es un señor que viene de una cuna judía, pero él no practica la religión judía. Por lo tanto, a mí lo que se les ocurrió para censurarme fue decir que yo había hecho un trabajo antisemita, nada más absurdo y sacado de contexto y cogido por los pelos, me parecía tan absurdo, tan ridículo. Después entendí cuál era el objetivo de catalogar de antisemita el reportaje. Era rapidísimamente censurable, muy fácil de censurar de forma muy rápida, porque hay una gran susceptibilidad al interior de Estados Unidos, en donde este señor Soros
acostumbra a catalogar de antisemitas a aquellas personas que digan de él lo que a él no le interesa que se sepa. Muchas personas decían, pero esto es espantoso, ¿cómo se va a decir esto en este reportaje? Aquellos que me atacaron, ¿no? Después me doy cuenta que son grandes medios de comunicación que reciben también grandes sumas de dinero de George Soros. Por lo tanto, no hay una independencia tampoco ni de pensamiento ni de independencia de información periodística. Pero ¿por qué dicen eso? ¿Por qué dicen que es horrible lo que se informa? Yo no estoy informando nada falso. Nunca pudieron probar una sola línea de falsedad dentro de mi reportaje investigativo. Les parece horrible porque es horrible lo que está pasando, porque es horrible lo que está haciendo este personaje, pero yo no lo estoy haciendo, yo solamente soy el mensajero, yo estoy comunicando lo que George Soros hace. ¿Son cuestionables esas acciones? Sí. ¿Son terribles esas acciones? Sí. ¿Son injerencistas? Sí. Pero no las cometo yo, las comete el señor George Soros, el cual entonces se escuda en esa coraza de judío, religión que no practica, por lo cual dentro del reportaje podrán ver que yo digo que es un judío no creyente, no de manera despectiva hacia el judaísmo, de ninguna manera como él quiso tergiversarlo, de la manera más respetuosa hacia el pueblo judío, que no tiene la culpa de que este señor se esconda tras la coraza del judaísmo para poder manipular a aquellas personas que digan de él los actos que él comete en contra de la humanidad, valiéndose de valores supuestamente muy bondadosos y muy loables. Entonces monta todas estas organizaciones no gubernamentales alrededor del mundo que en defensa de la mujer, de los migrantes, de los desvalidos, de los de grupos LGTB, de grupos a favor de libertades civiles. Bueno, muchas cosas suenan bastante bien, ¿verdad? Porque los derechos humanos todos los protegemos. Es que no es solamente Soros a quien se le ocurre proteger los valores humanos y los derechos humanos. No, pues todas las personas, todos los seres humanos de bien queremos el bien para las sociedades y para la misma humanidad. Pero volvemos a lo mismo. El problema con estos grupos financiados por Soros es que qué casual que donde el señor George Soros mete su dinero, siempre terminan en divisiones sociales, en atomizaciones de las sociedades, en donde hay revueltas, en donde hay un total desmoronamiento del sistema social y político de esos países. Eso es injerencia. Eso no se puede llamar de otra forma. Eso es injerencia, eso es meterse en los destinos políticos, sociales de las diferentes naciones y de los diferentes países. Es un hecho, el señor es húngaro, ha sido votado de Hungría como persona non grata, ha sido despedido por Putin de Rusia, porque también hay dirigentes políticos que no dejan que les metan los dedos a la boca, reconocen rápidamente qué es lo que está ocurriendo y lo expulsan de su país. Pero no solamente de gobiernos, digamos, bueno, hay Putin, Hungría con Víctor Orbán, estamos hablando tal vez de gobiernos duros, ultraderechistas o muy fuertes a nivel de manejo político-social. Bueno, pero es que también lo han despedido de forma y procesado en Francia por justamente hacer jugadas económicas no muy transparentes, porque él es un especulador financiero. Él tiene su profesión, que es la de especulador financiero, es decir, invierte de forma especulativa en la bolsa, se vale de Wall Street, pero su fondo de inversión queda en un paraíso fiscal en el Caribe. Eso te denota la catadura moral de esta persona.
Una cosa es lo que dice, otra cosa es la que hace. Y sobre todo que maneja las carteras de los hombres y las mujeres más poderosas y millonarios del mundo, porque es especialista en jugar también con el dinero ajeno, ¿no? Es especialista a tal punto que recibe muchísimos millones también de dinero de los contribuyentes estadounidenses, y ese es uno de los puntos más delicados que yo toco en mi reportaje investigativo y por el cual también fue censurado, porque ese es un secreto que ya no va a ser nunca más secreto, porque como periodista tengo el deber moral, ético y profesional de seguir informando lo que a todos nos interesa y lo que a todos nos afecta. Así que después de ese reportaje censurado, yo fui la primera en decir, no voy a seguir la investigación federal que me han abierto como empleada federal que era, la cumplí. Di todas mis indagatorias, me incumplieron todo el proceso, fui totalmente avasallada, abusada como persona, me difamaron públicamente en los principales medios de comunicación de los Estados Unidos, muchos periodistas se prestaron para eso, la mayoría me difamó con nombre, apellido y desde el primer día catalogándome como una persona que había hecho un reportaje antisemita, sin pedirme entrevistas, sin pedirme opinión, muy pocos, 3, 4 periodistas me pidieron entrevista, pero fui publicada en decenas de medios de comunicación al interior de Estados Unidos con toda esta tacha sobre mi nombre, mi reputación. Y los grandes ejecutivos federales pertenecientes al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la agencia de noticias federal en la que yo trabajaba, dando declaraciones a la prensa, mientras a mí me tenían amordazada y yo no podía ni siquiera hablar sobre el caso. Esto es muy importante, Laura, y perdóname que me haya tomado tanto tiempo la palabra, pero para explicarle al público que en los Estados Unidos también está ocurriendo esto. Y cuando en Estados Unidos ocurre algo, es una campana enorme de alarma de lo que puede ocurrir o podría ocurrir en el resto de países del mundo, porque se supone que estamos hablando no solo del país más poderoso a nivel económico, político en el mundo, estamos hablando del país ícono de los derechos civiles, en donde se me ha infringido como persona y como profesional el derecho a informar. Se me ha tachado mi buen nombre, mi honra, mi reputación. Se me ha alterado toda mi vida profesional porque me han privado del derecho al trabajo también, porque al poner esta tachadura moral sobre mí, es como si a un cirujano le cortan las manos, pues ¿con qué opera? ¿Verdad? Claro, si a un periodista le quitan su reputación o la ponen en duda o la manchan, le han quitado la forma que tiene para poder trabajar, le han quitado el elemento primario sobre el cual se basa un periodista. Por eso yo, a partir del momento en que acabó la investigación federal, me despidieron, me dijeron que era antisemita, censuraron el reportaje, pero inmediatamente se acabó el proceso indebido, injusto, calumnioso, difamatorio, mentiroso, abusador. Pues me quité la mordaza y comencé entonces a hablar con personas como tú que amablemente me solicitan entrevista y de diferentes medios y de diferentes canales porque es suficiente. Llega un momento en que uno pues ya podía liberarse de esa mordaza y no solamente he comenzado a hablar y a contar mi experiencia de este gran atentado a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, sino que también entonces reactivé mi trabajo en mis redes sociales y por eso es que estoy trabajando arduamente por toda la información que tengo, publicarla porque el público la merece. Y el público merece saber lo que está ocurriendo y lo que los medios, grandes medios de comunicación no están informando, no están diciendo, no están dándole al pueblo lo que los pueblos merecen. Han olvidado el principio deontológico básico de la comunicación social y del periodismo, que es servir al pueblo.
Así que yo me niego a dejarme censurar. Soy libre de nuevo. Se acabó el proceso, han abusado de mí, pero hay que volver a levantarse, a hacer lo que uno piensa, o por lo menos llevo décadas haciendo, que es comunicando, informando, y allí lo pueden encontrar en mis redes sociales, en todas estoy como Isabel Cuervo, excepto en Facebook, que en mi página de trabajo es Isabel Cuervo Journalist, Isabel Cuervo, periodista en inglés, journalist. Así que por ahí me pueden encontrar, acompáñenme, me encantaría que me dejen sus comentarios y por ahí mantengo en comunicación con una ya amplia comunidad de personas que agradecen, y yo les agradezco más que me agradezcan mi trabajo y que valoran la información que les puedo proporcionar. Y por supuesto, seguiré sacando información, tengo mucha información por sacar, y a todas las personas involucradas y cómplices de este atentado, todas serán expuestas, todas serán nombradas con nombre, apellido, y todas las organizaciones, instituciones, todas serán expuestas como debe ser, como el deber del periodismo lo indica. Así que seguiré informando y tengo mucha información para muchos países. Denme tiempo. México, no he informado mucho sobre México, pero ya voy a llegar ahí. Esperemos que nos salve Trump. No, pero bueno, ahorita le voy a preguntar de eso. Nada más quiero aclarar que pueden buscar quién es George Soros. De su misma boca dice que él es judío no creyente, es judío de raza. Entonces, de su misma boca, creo que el programa era 60 Minutes, no me acuerdo. Correcto, sí. Y él menciona todo esto que hace y menciona también que vendió a los judíos para él ganarse dinero, o sea, y que él solo le importa el dinero y quiere ganar como todo empresario o especulador, pero que él no se puede estar fijando en todo lo social o todos los rastros que dejan de desastres sociales, porque entonces no sería empresario. Ustedes mismos los pueden buscar. También voy a estar compartiendo las redes de Isabel Cuervo, por supuesto, como siempre hago al final del programa. En cada comentario pongo el link y de todas las redes, de YouTube, porque tiene videos que es que en una hora no se puede hablar de todo, pero tiene a detalle lo que son las FARC y todo lo que hay detrás del ELN, o sea, son cosas que nosotros venimos escuchando desde hace años y que nosotros no sabíamos que estaban relacionadas. Entonces, también una cuestión que quiero leer los comentarios, me saludan, porque nos escuchan aquí en todas partes del mundo, entonces me saludan desde Los Ángeles, California, Alma Zúñiga, que gracias, importante tema. Elfida Soto dice, China comunista, necesitamos orar por George Soros, y pues sí, pero también nos toca hacer nuestra parte activa, militante, porque hay periodistas valientes que incluso les han amenazado, pero están dando la cara. Entonces nosotros también tenemos que hacer algo, no es solo, es adiós orando y con el mazo dando. Y con el mazo dando, sí, Laura, así mismo, lo que acabas de decir es supremamente importante, porque sí, obviamente hay que hacer un trabajo fuerte espiritual de oración, pero yo nunca imaginé tener que vivir amenazas al interior de los Estados Unidos, y lo tengo que denunciar y lo tengo que decir. No solamente he sido acusada, avasallada, sino que también he sido amenazada en los Estados Unidos para callarme. Yo jamás imaginé esto. Yo tuve experiencias muy difíciles en Colombia, de donde yo soy, en donde tuve que cubrir guerra, narcotráfico, paramilitarismo, noticia dura, muy difícil durante muchos años en el ejercicio de mi profesión en Colombia. Y también pues sufrí ciertos momentos muy críticos, no solamente de amenazas, sino de seguridad personal, y una de las razones por las cuales tuve que salir de mi país, pero jamás imaginé que en este país, en los Estados Unidos, como te decía, ícono de los derechos civiles, me iba a ocurrir algo tan terrible,
tan fuerte a nivel de injusticia y de amenazas en contra de mi integridad. Yo fui la primera aterrada. Bueno, las autoridades tienen toda la información, están manejando todas las investigaciones sobre esta situación, pero tengo que decirlo, esto se debe principalmente a aquellas personas que me acusaron de haber hecho algo que nunca hice, y llamarlo antisemitismo, en fin, espantoso, espantoso. Así que esas directivas son culpables. El señor John Lansing, que era el CEO de USAGM y que ahora sigue trabajando para NPR, que es Radio Pública Nacional en los Estados Unidos, también como CEO, es decir, sigue en los medios de comunicación. Ese señor, como alto ejecutivo federal, me acusó de algo que jamás pudieron probar, me puso en riesgo, me publicó en comunicados de prensa como ejecutivo federal, me acosó al decir estas difamaciones tan terribles. Por Twitter también ponía un año después del fatal reportaje, es decir, unos niveles de acoso. Claro, después me di cuenta cómo intercambiaba, mientras me sometía a mí a investigación federal y me acusaba de antisemitismo, tanto ese señor John Lansing, que era el CEO, como Tomás Regalado, que era el director de la agencia aquí en Miami, en Radio y Televisión Martí, que fue alcalde de Miami, también gran vínculo entre política y medios, una cosa pues terrible. Ustedes no tengo ni que explicar qué pasa cuando los políticos se relacionan y ejercen en medios. Los dos difamaron de mí, los dos hicieron comunicados verbales, escritos, a medios de comunicación y por múltiples medios muy importantes de este país, difamando mi nombre. Eso me puso a mí en riesgo. Eso fue un atentado no solamente contra mi honra, sino contra mi seguridad personal. Todas esas denuncias las tiene debidamente registrada el FBI, el FBI, y bueno, ahí ha seguido el proceso. Pero hemos visto cómo este tipo de actitudes a mí me han enseñado a que hay que mirar con muchísimo más cuidado todo lo que ocurre aquí en Estados Unidos al interior, no solamente de gobierno, sino también de las instituciones. Así que ahí te doy dos nombres muy puntuales de quienes serían responsables en caso de que a mí o a mi familia algo me suceda. Y lo digo y lo seguiré diciendo porque son responsables y tienen que ser responsables de la gran irresponsabilidad que cometieron como empleados federales y siguen ligados a medios de comunicación. Entonces, esto es supremamente grave. Como quiero puntualizar que también el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que difunde la información, bueno, pues los medios de comunicación están sufriendo porque ya la gente no consume televisión tradicional, o sea, es más Netflix, YouTube, entonces necesitan dinero. Entonces, ¿qué pasa? Pues que van con padrinitos como el George Soros, y les dan desde su Open Society o fundación abierta, les da fondos y es probado y se pueden ir nuevamente a los videos de Isabel Cuervo a checarlo. Necesito que lo vean, o sea, es que es tanta información para un programa que me gustaría volverla a traer porque tenemos 12 minutos y quiero puntualizar con dos cosas. Nada más quiero seguir leyendo rápido los comentarios porque hay uno que me sonó mucho. Dice Ricardo Álvarez, nos saluda, bendiciones. Blanca Doris, bendiciones, doña Isabel, y siga denunciando la maldad que hay encerrada en las élites del mundo. Antonella Arnal nos dice, saludos desde Puebla, Isabel, eres muy valiente al alzar la voz. Ricardo Álvarez, qué interesante programa, felicitaciones. Patricia Moncada, gracias por esta excelente entrevista. Es bendición estar informados de parte de Isabel Cuervo, que Dios la cuide y la proteja, la Santísima Madre María. Liliana Moncada también, hola chula, muy buen programa, quitándonos la venda para poder trabajar. Bueno, ahí están la tía y mi mamá, ¿no? La primera es mi mamá y la otra es la tía. Pero bueno, uno me sonó mucho que Sonia Fuentes dice que eso no es cierto, que hay mucha discriminación en Latinoamérica también. Ojo, yo he visto últimamente, mi novio es español, y yo he visto últimamente en mis pool parties o en mis albercadas, por así decirlo,
es que los españoles, no sé qué, y hay una desinformación, porque para empezar, nosotros que fuimos conquistados por los españoles, una cosa no es conquista y otra cosa es colonia. Entonces hay que saber de historia, ¿no? Pero no en parte ofensivo, ni por el comentario, sino que quiero quitar vendas de los ojos. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros que no nos conquistaron los ingleses ni franceses, no nos aniquilaron, hicieron fusión con nosotros. Y hoy en día justo lo que nos comenta Isabel es eso, que la discriminación, gente mala va a haber en donde sea, obviamente, no estamos diciendo que no la haya, y claro que hubo esclavitud y todo, pero bueno, no, faltaría decir que los demócratas fueron, por ejemplo, en Estados Unidos, el partido que no abolió la esclavitud, sino los republicanos. Entonces, y ellos son los que nos están vendiendo el tema del racismo. Hay que ver bien, por ejemplo, hacia todos vamos a tener un estereotipo por cómo nos vemos. Yo me dedico a imagen. Por ejemplo, si ustedes creen que si yo voy a un mercado así a comprar verdura X, aquí en un tianguis, por así decirlo, en México, no me den la fruta más cara, no me den las cosas más caras porque me ven blanca. Entonces también hay una discriminación. Es que, señores, nos están poniendo cosas a pelear y a fijarnos en cosas que no son importantes para no estar echando ojo a lo que dicen. Y quiero concluir porque faltan 9 minutos. Me importaría muchísimo sacar de usted que se dedica a los medios, ¿por qué tanto énfasis en decir que Trump es malo, en decir que es un racista, en decir, en fin? Y también otra cosa que mencionaba, que Black Lives Matter, la dirigente de esto es Tonja, y se descubrió que ella tiene fondos para algo llamado We Rise, o sea, nos alzamos, y que estos fondos vienen justamente de Open Society. Entonces, quiero cerrar con esto y no sin dejarlos de invitar a que vean, pues también que todo esto de lo que hemos hablado no es solo relativo a las ideologías y pensar conservador o no conservador, pero parte de lo que se maneja, o sea, la izquierda ahora los vamos a poner como globalistas. No dudo que haya izquierdas más central y que no quieran todo este mal, pero una vez que investigan, se los prometo que se van a ir a la derecha. Y más porque al final un globalismo es un tipo comunismo, porque quieren centralizar el poder. Entonces tenemos que checar todo eso bien y no dejen de ir a revisar, porque justo con George Soros dicen que la libertad y no sé cuántas cosas, pero también tiene un reportaje buenísimo denunciando todo Isabel Cuervo acerca de la prostitución y tráfico. ¿Por qué creen que quieren el aborto? ¿Por qué creen que quieren prostitución legal? Hombre, para llevar a la gente como carne de cordero, pues. Entonces, bueno, le cedo la voz en cuanto a lo de Will Wright y los fondos y también lo de Trump. Sí, veo que has hecho la tarea. Muy bien, Laura. Porque esa información no has podido verla sino en mi canal. Sí. Lastimosamente, porque yo como periodista investigativa, todo lo que investigo lo voy a seguir publicando y lo voy a seguir informando en mis redes, y me alegro muchísimo que hayas podido ir a ver esas investigaciones, esas pequeñas cápsulas informativas que estoy subiendo en mi canal de YouTube. ¿Por qué me digo lastimosamente? Digo lastimosamente porque aquí desde mi estudio solita yo encuentro una cantidad de información pertinente a esa vinculación de Black Lives Matter con George Soros y las revueltas de los Estados Unidos y toda esta manipulación que ha habido acá. No quiere decir que aquí no haya ocurrido una situación terrible de la muerte de un ser humano en plena vía pública a manos de un policía. El proceso está abierto, se está investigando, se están procesando a las personas involucradas, a los policías involucrados en este deplorable hecho que no debió haber ocurrido. No estoy diciendo absolutamente nada que no sea exacto a lo que acabo de decir. Pero también vemos que un derecho civil, que es el de la manifestación, que no se puede reprimir. La gente tiene derecho a salir a manifestarse en un país libre, en un estado de derecho. Eso es un hecho. Pero otra cosa es generar unos niveles de violencia y de anarquía pública en donde
el derecho mío como persona termina en donde comienza el ajeno. Ese principio básico de derecho civil no se puede olvidar, no se puede entonces justificar lo injustificable, no se puede entonces decir que es válido que las personas salgan a destrozar bien privado y bien público y agredirse unos a otros hasta el punto de la violencia y la masacre, para que entonces, porque entonces, si no lo hacemos, entonces es que no nos importa la vida de George Floyd. No, no tergiversar, no decir en extremos lo que se puede decir dentro de un punto medio también lógico y bajo el derecho ciudadano y civil. A eso me refiero. Y bueno, mejor para que entiendan qué tiene que ver George Soros con Black Lives Matter, con las protestas en los Estados Unidos, deben pasar, ver esas cápsulas, los invito porque ahí está supremamente bien explicado. Después descubrí también en otra cápsula informativa que publiqué la relación de Soros con los dineros públicos de Estados Unidos. Ahí está publicado cómo nos meten estos millonarios las manos a nuestros bolsillos, a las personas que trabajamos día a día por ganarnos el pan, cómo ellos se llevan estos fondos. O no estén de acuerdo, ¿no? O sea, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, claro. Y cómo está relacionado también él con sus fundaciones, con el tráfico sexual y con la prostitución. Ahí está en una cápsula muy bien explicado, con documentación, con información de lo que ha venido gestándose en tribunales en los Estados Unidos durante 16 años. El señor Soros y su organización Open Society peleando en los tribunales. Claro, tiene todo el tiempo y todo el dinero del mundo para pelear lo que desea, fondos que no se le acaban, un multimillonario, porque sencillamente sus organizaciones no iban a seguir recibiendo dinero público del erario público estadounidense porque apoyaban la prostitución y el tráfico sexual. ¿Inmoral? Claro que es inmoral. ¿Te parece cuestionable? Claro que es cuestionable y tenemos derecho a cuestionarlo, tenemos derecho a preguntarlo y tenemos derecho a exigir como ciudadanos que esto sea no solamente vigilado por quienes nos gobiernan y por quienes nos representan, sino también que nos rindan cuentas y que no nos escondan la información. Ningún medio de comunicación lo ha informado. Pero bueno, como ya te decía, dinero de Soros va a manos llenas también a grandes medios de comunicación como New York Times, Washington Post y de ahí para abajo todos aquellos, los mismos que me difamaron. Claro, CNN y demás. Y perdón, porque puse en la publicación que había tenido la entrevista del FBI, ahí en su canal también está cuando habla con Leah Fowler, que es la agente del FBI, y cómo le dijo todo de mano, porque ella llevaba años investigando a Soros, ¿no? Sí, sí, es una persona con un perfil muy bajo, muy difícil de conseguir entrevista con ella. Era mi fuente off the record hacía mucho tiempo, pero logré que hablara justamente para este reportaje. Entrevista que después dijeron los mismos difamadores, estos personajes de que te hablé, estos ejecutivos federales, John Lansing y Tomás Regalado, por diferentes medios de comunicación, que yo había fingido, que yo había inventado esta entrevista, que yo nunca la había realizado, que, bueno, dentro de las múltiples difamaciones que dijeron de mí, hace poco acabo de publicar el video máster original de entrando yo al estudio, poniéndome mi micrófono, los técnicos pasando por enfrente de cámara y acomodándome para poder realizar la entrevista vía Skype a Leah Fowler, que está en algún lugar de Estados Unidos, porque esta es otra persona que también tiene que guardar un bajo perfil después de que salió del FBI, del FBI. De esa misma forma, acabo de encontrar una entrevista exclusiva con un ex censor, un ex moderador de Facebook y de Instagram para hablar cómo se censura en las redes sociales. Todos creo que tenemos alguna experiencia de censura en las redes. Eso no tiene por qué ocurrir porque nuestros derechos como ciudadanos indican que debemos tener libertad de expresión y ello incluye la libre expresión en las redes sociales. Explico claramente cuáles son los parámetros que se deben seguir, obviamente, dentro de la decencia de comunicación en las redes sociales, pero también eso no se debe confundir con censura aplicada, sobre todo a personas que
profesan un pensamiento conservador, pro vida, pro familia, pro un pensamiento más conservador. Entonces, esas personas son señaladas, vigiladas y censuradas. Ese ex censor que ahora habló para mí en entrevista exclusiva, ahí se los tengo en el canal de YouTube, véanlo, no dejen de ver esa entrevista, les va a dar mucha información sobre qué están haciendo con nuestros derechos civiles y ciudadanos. Todo con las elecciones, ¿no? Porque cabe resaltar que con Trump hacen, si bien a él directamente no, para que no se vean malos, pero a todos los que piensan y a todos los Trump supporters o a todos los que apoyan, entonces los van y los censuran. Y más que de izquierda o derecha, lo que mencionábamos es estar fuertes porque lo único que está haciendo una contra hacia el globalismo, hacia todo esto es Trump y por eso no quieren dejarlo hablar. Es que, bueno, con Bolsonaro y así, ¿no? Pero sí, pero tú lo has dicho, Laura, y no, es que a Trump también lo censuran todo el tiempo en Twitter. En Twitter le censuran sus tweets y todo. Bueno, es una piedra en el zapato este gobernante, porque Donald Trump, como gobernante del país más poderoso del mundo, que se enfrenta y que su vía de comunicación con el pueblo ha sido directamente por Twitter. Todos sabemos que es su medio preferido de comunicación y que le dice las verdades en la cara a muchos medios de comunicación y que también dice muchas declaraciones, digamos, que a veces uno se queda, por favor, Dios mío, esto no pertenece a un gobernante, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es su personalidad, es así, y yo lo que quiero apuntar al respecto es, hay que defender siempre los derechos como son derechos. Es decir, cuando la persona que es electa ya no es de tu agrado, no quiere decir que todo el proceso democrático es errado. El señor Donald Trump ha sido electo bajo el mismo sistema de elecciones que lleva operando en los Estados Unidos años, décadas. ¿Por qué siempre funcionó y ahora con Donald Trump entonces hay que vigilarlo y decir que no es correcto, que no, que hizo trampa en las elecciones o que no debe ser el presidente? Fue el presidente electo por los ciudadanos estadounidenses y eso hay que respetarlo, porque si queremos que se respeten las democracias es respetándolas siempre, no solamente se respetan cuando gana el candidato que uno quiere que gane, las democracias se respetan siempre y las democracias son débiles, muy débiles, pueden perderse de un momento a otro. Por lo tanto, los ciudadanos estamos en la obligación de defender el sistema bajo el cual queramos vivir. Y si no es democracia, son gobiernos totalitarios. Yo creo que es más aconsejable vivir bajo democracia con derecho a voz y derecho a voto, en donde incluso llegamos a tener este tipo de problemas y este tipo de arbitrariedades, pero tenemos un Estado de debido derecho que podemos exigir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Así que yo creo que siempre defender las libertades y los derechos civiles alcanzados que nos han costado tantos siglos para poder tener estos niveles de derechos cívicos y ciudadanos. Totalmente, totalmente. Y hasta ahorita el resultado de lo que ha hecho él, no solo económicamente, sino en libertades, es quien ha dado más empleos a la comunidad latina y afroamericana. También libertad religiosa, cuando Biden lo quiere censurar, que porque está en contra de las ideologías, o sea, las creencias de una no religión que están fundando, no religión, fundando los globalistas, ¿no? Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo, pero la quiero tener de nuevo, o sea, es valiosísima, tenemos que hablar de toda la prostitución de México, de las elecciones, tengo mucho que exprimirle, entonces ha sido un placer conversar con ustedes y bueno, que nos haya expuesto toda esta información, pero de verdad le hago la invitación pública a venir otra vez, la estaremos esperando con muchísimo gusto y gracias por darse el tiempo. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, escuchándonos en esta charla tan interesante. Muy agradecida. Y sí les quiero pedir muchas oraciones porque las necesito. No soy persona...
denle sus redes Sí, sociales. visítenme por las redes sociales, pero sobre todo les pido oraciones. De verdad, sé que estoy hablando con muchas personas de fe fuerte, así que estoy muy contenta de saber que puedo dirigirme no solamente al pueblo mexicano, sino a gente de profunda fe. Se los agradezco, les agradezco por acompañarnos en esta charla y de verdad muchas oraciones, las necesitamos. Besito. Bye bye, gracias.